Buenas tardes a todos ustedes. Después de lo que dijo el doctor Salas, pues ni modo, tengo que darles una plática cuando menos regular, ¿no? El doctor Salas es uno de los muchos muchachos que han tenido la oportunidad. Chamacos los recibí chamacos así con carezonzos y vean ahora en el profesor que se ha convertido, ¿no? Ustedes oyeron una plática prácticamente magistral, de tal manera que, bueno, pues la verdad es que me dejó con baño de asiento, anonadado. Muy bien, vamos a ver, entonces vamos a terminar. Bueno, como ustedes vieron, apágame la luz por favor, como ustedes vieron el doctor Salas terminó mostrando la alberca de mi casa. Entonces yo les muestro la parte anterior de mi casa, la entrada. Vamos a hablar pues de un padecimiento que se llama enfermedad acidopéptica. Yo, como ustedes escucharon, tengo 40 años trabajando en el Hospital General de México, lo cual significa que llegué a trabajar cuando tenía 3. Y que, estoy orgulloso de mi institución y también de la Academia Mexicana de Cirugía. Aquí es donde he desarrollado gran parte de mi trabajo y mi labor académica. Y hace algún tiempo fui presidente, de tal manera que si yo puedo ser presidente, cualquier güey puede serlo. Muy bien, vamos a hablar de enfermedad acidopéptica. La enfermedad acidopéptica es uno de los padecimientos más comunes de la patología del aparato digestivo. Se calcula que más o menos el 10% de la población han tenido, tienen o tendrán esta enfermedad. Este concepto era un concepto que probablemente había sido cierto hasta 1976, cuando llegaron al mercado los primeros medicamentos, los inhibidores H2, bloqueadores H2, empezando por la cimetidina, y luego la ranitidina y todos los demás, que cambiaron la historia natural de la enfermedad acidopéptica y la convirtieron en una enfermedad que ya no es una enfermedad tan común e incurable. En mis épocas, cuando yo era residente, se decía que un paciente con enfermedad acidopéptica siempre la tendrá, que quien tiene úlcera la va a tener para siempre. Ese concepto ya no es cierto. Y no solamente por los inhibidores del ácido, sino por el descubrimiento de que la enfermedad acidopéptica, en su inmensa mayoría de veces, es un padecimiento infecto-contagioso, producido por un germen, por el famoso Helicobacter pylori, del cual vamos a aprovechar para platicar un poquito con ustedes. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades relacionadas con enfermedad acidopéptica? La primera y la más importante es la que les ha mencionado el doctor Francisco Salas Gordillo. La enfermedad esofágica por reflujo, padecimiento muy común de prácticamente el 20% de la población. Eso significa que prácticamente todos los que están sentados en la parte de atrás, bueno, todos los que están de este lado y acá, tienen enfermedad por reflujo, hablando desde el punto de vista estadístico. Y los que no tienen, pues se cambian y ya, ¿verdad? Muy bien, estos son padecimientos muy relacionados con la secreción del ácido clorhídrico. Muy bien, el estómago está preparado. ¿Y qué es lo que está pasando con la enfermedad ulcerosa, que es la enfermedad acidopéptica como tal? La gastritis no es una enfermedad ulcerosa, la enfermedad acidopéptica clara. La enfermedad acidopéptica clara es la úlcera péptica. Cada vez más hay padecimientos relacionados con el reflujo y padecimientos de índole funcional. Muy bien, esto lo puedo mostrar fácilmente. Si ustedes observan esta diapositiva de fines del siglo pasado del grupo de Rotterdam, verán ustedes que del 70 al 96, en un periodo de 20 años, la enfermedad por reflujo en endoscopía se diagnostica como ustedes observan. Vean ustedes cómo es un padecimiento en crecimiento franco. Y cómo padecimientos como la úlcera duodenal, a partir del 76, con el descubrimiento de los inhibidores que realmente funcionaban para el ácido, han ido disminuyendo. Igualmente la úlcera gástrica. Pero esto es muy importante. Hasta antes de estas épocas, la única manera de curar una enfermedad ulcerosa era con una cirugía, haciendo una gastrectomía subtotal, eso es quitándole el 80% del estómago al sujeto, y mutilándole el estómago, o cortándole los nervios vagos, haciendo una vaguectomía. Ahí no le mutilábamos el estómago, pero le cortábamos la conexión nerviosa al estómago para impedir el ácido. Entonces, esto afortunadamente ha terminado. Pero bueno, seguíamos diciendo que la enfermedad ulcerosa péptica se observa en los lugares en donde la mucosa gástrica está en contacto con el jugo gástrico. Y es acidopéptica porque no solamente es el ácido, también es la pepsina, esa poderosa enzima que sirve para digerir carne
y el estómago está hecho de carne, de tal manera que si no tuviéramos factores protectores tan importantes, nos digeriríamos nosotros mismos. Bueno, la úlcera péptica se observa en el esófago, se observa en el estómago, en el duodeno y en la boca anastomótica cuando se le echa una gastroenteroanastomosis a un paciente. Y en algunas raras ocasiones, cuando hay un divertículo de Meckel, un divertículo en el intestino delgado, y ese divertículo tiene mucosa gástrica ectópica. Entonces, lo que decía Schwartz en 1906, sin ácido no hay úlcera, sigue siendo cierto, sigue siendo real en nuestros tiempos. ¿Por qué sucede la enfermedad ulcerosa? Es un desequilibrio entre la defensa y los factores potencialmente agresivos que tenemos en el estómago. ¿Y dónde sucede? En los sitios de menor resistencia, en donde la pepsina, enzima proteolítica, digiere la pared del estómago, del duodeno o del esófago. En los sitios de unión, en la unión de la mucosa del cuerpo y el fondo, en la unión de la mucosa del duodeno y el estómago, o en la unión mucosa esófago-gástrica. Entonces, pues es un desequilibrio entre lo normal, en el cual hay factores defensivos o protectores, como el moco que protege por su pH alcalino, la restitución celular, factor que va disminuyendo con los años, las prostaglandinas, particularmente las prostaglandinas del grupo E, que son infinitamente protectoras de la mucosa del estómago, funcionan como una barrera natural. La resistencia natural y el bicarbonato. ¿De dónde sacamos bicarbonato? Hay células en el estómago que producen bicarbonato y tragamos el bicarbonato que se produce en la saliva, de tal manera que tenemos nuestro antiácido natural. Y los factores agresores, son 3 los factores agresores más importantes. El más importante de todos es mi compadre, el Helicobacter pylori, que es un germen que vive en el antro gástrico y que provoca una úlcera péptica. Los antiinflamatorios no esteroideos. Vamos a hablar de ellos junto con Helicobacter. Y una rarísima enfermedad llamada enfermedad de Zollinger-Ellison, en la cual hay un tumor o una hipertrofia celular productora de gastrina, la cual produce grandes cantidades de ácido gástrico y producen úlceras múltiples y atípicas. Y los factores coadyuvantes, la dieta, el estrés y los factores genéticos. Dieta y estrés. Mi mamá me decía, no comas tanto chile porque te va a salir una úlcera. Y el estrés es capaz de provocar úlceras. Sigue siendo cierto, pero no son los factores predisponentes, determinantes. Son factores ayudantes o predisponentes. Así que cuando su mamá les diga, o su papá o su hijo les diga, ya no comas tanto chile porque te va a salir una úlcera, díganle, no es cierto, no mames ni tu mamá. Bueno, ok. Entonces, ¿cuáles son los factores de la enfermedad acidopéptica? Infección por Helicobacter pylori. Toma de medicamentos antiinflamatorios, AINES, y enfermedad de Zollinger-Ellison. Muy frecuente y rarísimo. Yo en todos los años que tengo trabajando en un hospital como el Hospital General de México, pues solamente he visto 3 casos de Zollinger-Ellison. 3 casos, imagínense nomás, lo cual es posible que ustedes pues no vean ninguno o que tengan suerte y vean más. Muy bien. Hay algunos factores no relacionados, algún caso raro, cerca del 2%, y se llaman casos esenciales. Hay otras cosas. Muy bien, diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad acidopéptica, de la úlcera péptica? Por el cuadro clínico. Recuerden que la clínica es la madre de la ciencia médica, y que no hace clínica es que no tiene, no hace ciencia médica, ¿verdad? Se utilizó en el tiempo la radiología, vamos a hablar de ella todavía, y después la endoscopía. Muy bien, el cuadro clínico. Uno de los clásicos de la gastroenterología y de la clínica en general es el síndrome ulceroso. El síndrome ulceroso es un dolor en el epigastrio, localizado en la boca del estómago. Hay por ahí gente que dice, es una epigastralgia, caray. Y cuando me duele la rodilla es una rodigalgia, ¿no? Y la oreja es una orejalgia, ¿sí? Esa es una jaladalgia, ¿verdad? Es un dolor localizado en el epigastrio, en la boca del estómago, en la parte superior del abdomen, de tipo ardoroso, hambre dolorosa, sensación de vacío. Algunos de mis pacientes le llaman
Doctor, siento un aislamiento. Tal vez quieran hablar, decir, se sienten aislados, raros, vacíos, ¿verdad? Muy bien, habitualmente es de moderada intensidad. Si no está complicada, no le impide al paciente hacer su trabajo. Es un dolor rítmico y periódico. Rítmico significa que está relacionado con los aspectos del día. Esto es un dolor que da antes de comer o después de comer de manera tardía. Es un dolor rítmico. Y en ocasiones, si el paciente se despierta, tiene ritmo nocturno. Y periódico, ¿qué significa? Significa que hay periodos de enfermedad, 4, 5, 10 días, y luego, aún de manera espontánea, se quita solo, está perfectamente bien el paciente un mes, y luego vuelve a tener otro episodio. Cuando no había medicamentos efectivos, el paciente tenía periodos de dolor cada vez más largos hasta que finalmente la enfermedad se complicaba y tenía un dolor permanente. El dolor disminuye con los alimentos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los alimentos tienen un efecto neutralizante de la secreción ácida. Disminuye obviamente con los antiácidos y disminuye al vomitar. Mis pacientes ulcerosos de hace 20, 25 años se provocaban el vómito, cantaban Guadalajara y entonces arrojaban el jugo gástrico y se componían. Y normalmente no tiene irradiaciones. Cuando empieza a tener irradiaciones, cuando aumenta de intensidad, estamos hablando de una complicación de la enfermedad ulcerosa, particularmente de una penetración al páncreas. ¿Cuáles son los antecedentes clínicos importantes? Bueno, si el paciente se sabe que está infectado por Helicobacter pylori, es un factor importante, pero más importante, la toma de antiinflamatorios no esteroideos. El paciente que toma antiinflamatorios son pacientes úlceros, los AINES son ulcerogénicos, pero además al paciente con una úlcera péptica producida por AINES no le duele. ¿Y por qué no le duele? Pues porque los AINES son analgésicos, le provocan el dolor y se lo quitan, ¿verdad? Qué padre, ¿no? Muy bien, factores importantes, tabaquismo, alcoholismo, antecedentes de hemorragia. Antes se hablaba de una personalidad del ulceroso, que era una persona muy preocupona, etcétera, etcétera. Ahora sabemos que todos los conchudos también pueden tener úlcera. Que había factores de herencia, inclusive alguna persona había contado los números, las células parietales en el estómago y se decía que el paciente ulceroso tenía más células productoras de ácido que el paciente no ulceroso. Y factores de dieta. Ahora sabemos que los factores importantes son estos, Helicobacter, AINES y esto. Y algunos pacientes inician su enfermedad con una complicación, particularmente la hemorragia aguda o crónica o una perforación libre o cubierta. El paciente clásico que inicia su enfermedad con ulcerosa acidopéptica con una hemorragia es un paciente viejito, por ejemplo, un anciano que se ha fracturado la cadera, que le han arreglado la cadera, mis amigos los carpinteros que hacen ortopedia, le preparan le ponen sus clavos, sus tornillos, le ajustan las válvulas, etcétera, y le dan ketorolaco, aspirina, todos los lacos que ustedes quieran, ¿y qué pasa? Pues que el paciente de repente, sin dolor, porque está con grandes cantidades de analgésicos, empieza a vomitar sangre o evacuar negro. Metemos el endoscopio y tenemos unas ulcerotas gástricas o duodenales enormes, como algunas que les voy a mostrar más adelante. Iba para adelante. Ok. Como parte de la historia, aunque puede ser útil todavía la serie gastrodenal, la serie gastrodenal se debe utilizar con doble contraste, con bario y aire, utilizando maniobras al acecho, con compresión y con múltiples posiciones. Eso nos permite un diagnóstico de una enfermedad ulcerosa bastante exacto. Por supuesto, tiene un índice de error muy alto, es útil para estenosis pilórica o esofágica, pero no es útil para lesiones mucosas. Los radiólogos tienden mucho a decirle, en esa imagen de la radiografía, en esa serie gastrodenal, se observa engrosamiento de los pliegues sugestivos de gastritis, que no les quieran ver la cara de tontos. La gastritis, la duodenitis y la esofagitis no se ven por radiología, se ven por endoscopía. Y obviamente la radiografía está contraindicada en hemorragia o en embarazo, ¿verdad? Son imágenes indirectas con alto índice de error,
Frecuentemente requieren endoscopía, el paciente se radia y frecuentemente no son de buena calidad, son placas totalmente inútiles, de tal manera que tiene muchas desventajas. Y una úlcera gástrica. Vamos a hablar de la úlcera gástrica. Radiológicamente, las úlceras gástricas normalmente se encuentran sobre la curvatura menor o muy cerca del píloro. Tienen un halo inflamatorio llamado halo de Hampton. Los pliegues convergen hacia la lesión, se salen del perfil y hay una onda de contractura en una úlcera gástrica. Por ejemplo, aquí tenemos una úlcera gástrica. Vean el tamaño de esta úlcera. Aquí los apaches le dispararon, pero miren, todavía no le pegan. Aquí está, esa es la úlcera gástrica que se sale del perfil del estómago, que debería ser este, que tiene un halo inflamatorio que se observa aquí y acá, es el cuello de la úlcera o halo de Hampton, y que tiene un pliegue que es la sonda de contractura, que es el dedo que nos está indicando, ahí está la úlcera, güey, ahí está la úlcera. Esta es una úlcera gástrica benigna, pero es una ulceronona. Vean el tamaño de esta lesión. Cuando se cierra el píloro, el paciente tiene una bolsa de bario con restos de comida, es una estenosis pilórica por úlcera. Y en duodeno podemos ver una úlcera como esta. Vean ustedes cómo, es en estómago también. Aquí se ve la úlcera como un nicho suspendido, es un defecto de llenado positivo, con pliegues que confluyen hacia la lesión y con una zona de fibrosis en este sitio. Aquí tenemos otra zona similar y aquí tenemos otra, la úlcera vista en otro índice. Y en el duodeno, un bulbo duodenal, que es donde están el 99% de las úlceras, la primera porción del duodeno o bulbo duodenal, se puede ver como un cuadrito, como un triángulo, y la úlcera se puede ver como una gota suspendida. Si el paciente ha tenido úlcera, el duodeno se deforma y hace deformidades treboliformes de la lesión. Aquí se ve un cáncer gástrico, vean cómo es totalmente diferente. Aquí el defecto no es positivo, es un defecto negativo, o sea, es una falta de llenado en esta parte del estómago, y aquí está el píloro. Aquí hay una úlcera prepilórica, ¿la ven? Aquí está. Y aquí hay dos úlceras, una en el bulbo duodenal y otra antes del píloro, prepilórica. La mayoría de las radiografías no se ven. Por una lesión maligna tiene unos pliegues amputados, afilados, etc. Se encuentra en localización atípica, tiene un fósforo sucio irregular, tiene bolitas o mamelones en los bordes o en el centro y la zona es rígida. Como esta úlcera, que no es una úlcera sino un carcinoma. Si yo sigo el perfil del estómago tendría que estar así. Entonces lo que estoy viendo es un defecto de llenado positivo dentro de un defecto de llenado negativo, con una zona rígida. Esto es un cáncer ulcerado en la curvatura menor. Muy bien. La endoscopía. La endoscopía tiene un examen real o directa, tiene un bajo índice de error, permite la toma de biopsias y de otros materiales, permite maniobras terapéuticas, si hay una hemorragia la podemos cohibir y cada vez hay más disponibilidad. Por supuesto, tiene un costo mayor que una radiografía, es un procedimiento molesto si se hace con anestesia, hay un riesgo de complicaciones, pero la desventaja mayor es los pseudoendoscopistas. Existen en nuestro país pues médicos que les dan un título de médicos cirujanos y con eso quieren hacer todo, entonces se compran un endoscopio, meten el tubo al estómago y dicen que son endoscopistas, ¿verdad? Endoscopistas dice él que es endoscopista, ¿verdad? Entonces esto es el riesgo mayor, pero bueno, en las instituciones de salud como en el hospital donde trabajo y en el centro médico y en el ISSSTE, etcétera, la mayoría de las endoscopías se hacen sin sedación. En la práctica privada la mayoría se hacen con sedación y es pues por factores especial y particularmente de costo y de personal, ¿verdad? Pero en fin, y entonces en el esófago podemos tener úlceras, son 1, 2, 3, 4 úlceras y una estenosis, una úlcera esofágica producida por reflujo, una úlcera gástrica aguda producida por la toma de medicamentos, en este caso de naproxen, una úlcera gástrica, aquí se ve el nicho ulceroso en incisura angularis con los bordes elevados y empezando a epitelizar, un ulcerón gástrico, esta es la úlcera, aquí está el píloro, esta es la úlcera con toda la zona de edema de alrededor, y vean ustedes cómo esta úlcera se le han tomado biopsias.
aquí una, aquí otra, aquí otra. A toda úlcera gástrica siempre se le toman biopsias para evitar que el paciente pueda tener un cáncer parecido a una úlcera. Otra úlcera gástrica en curvatura menor, una úlcera que ya va cicatrizando, era una úlcera lineal o ovalada muy largo, y ya hay pliegues de mucosa de cicatrización cerrando esta úlcera. Una úlcera prepilórica, otra úlcera gástrica, ven ustedes que hoyote, ¿eh? Y este es un cáncer ulcerado. Es diferente, aquí se ve la lesión, vean ustedes, bastante irregular, ¿sí? Una úlcera irregular con zonas erosionadas y con zonas necróticas. Eso es un cáncer gástrico. En el duodeno no hay cáncer, afortunadamente, y aquí hay una hermosa úlcera duodenal activa. Ven ustedes qué bonita, perfectamente bien delimitada, con un borde inflamado, etcétera, etcétera. Bonita para verla, pero no para tenerla en el duodeno, ¿verdad? Y la cicatriz, una úlcera duodenal cicatriza dejando una raya blanca, una cicatriz. Estas son úlceras de boca anastomótica y yeyuno en un paciente operado de cáncer gástrico al que se le hizo una gastroenteroanastomosis. Bueno, este es un collage de úlceras. Muy bien. Entonces, actualmente, si el paciente tiene un diagnóstico probable de úlcera gástrica, lo que tenemos que hacerle es solamente una panendoscopía. Se conoce panendoscopía porque se refiere que se ve esófago, estómago y duodeno, por un lado, y por otro lado porque nos da el pan de cada día a los endoscopistas, ¿verdad? Esta era una endoscopía, pero no quiere. Ok, muy bien. Helicobacter pylori. Es importantísimo el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori fue descubierto por estos dos sujetos, por Barry Marshall y por Robin Warren en 1983. Robin Marshall, como ustedes lo ven, Barry Marshall, perdón, tenía 32 años cuando recibió el premio Nobel. Ustedes ven que es un gastroenterólogo, peinadito, con corbata, etc. Y el doctor Warren, obviamente, es patólogo, ¿sí? Despeinado, ¿sí? No se rasura, trae un arete, ¿sí? Y no usa corbata, sino uno de esos cordones que utilizan, ¿sí? Que utilizan los vaqueros australianos. Entonces, les dieron el premio Nobel de Medicina 25 años después de haber descubierto el Helicobacter pylori, porque hasta entonces se decía que el estómago era como Fox, estéril, ¿verdad? Pero, ¿y por qué es el estómago de Fox estéril? Bueno, porque produce casi 2 litros diarios de ácido, porque tiene enzimas digestivas, porque se vacía rápidamente y porque en el estómago hay inmunoglobulinas. Entonces, siempre se pensó por muchos años que era estéril. Sin embargo, desde 1893, el doctor Bisocero, que a pesar del apellido italiano era alemán, reportó un organismo de forma espiral en el estómago de perros, y luego otro autor lo encontró en gatos y en ratas, ¿verdad? A lo mejor era la gata de mi casa, pero bueno, no sé. En el 38 se encontró en las úlceras, hasta en el 43%, un organismo espiral a los pacientes que se les habían practicado autopsias, pero se decía, bueno, pues es que ya el estómago del muertito pues ya no tiene ácido, por eso. Y bueno, Palmer en el 54 volvió a encontrar los organismos espirales, pero no se había realmente hablado de esto. Y luego, como ustedes ven, se hablaba causada disminución de la mucosa, se descubrió la producción de ureasa y luego pensaron que era originada por una bacteria. Esos son los antecedentes del Helicobacter pylori, pero en los 80s, Warren, el patólogo greñudo que les mostré, hizo importantes germen y dijo que se aparecía con Campylobacter jejuni, y Barry Marshall y Godwin lograron cultivarlo y entonces cumplieron con los postulados de Koch posteriormente. Y en 83 salió el primer artículo sobre CLO, organismos parecidos al Campylobacter, el CLO, sería el Clobacter, ¿verdad? Y luego, en 1973, en junio, en el Lancet se publicó los bacilos no identificados en la gastritis crónica activa, el patólogo y el gastroenterólogo. Y entonces se empezó a tratar la úlcera péptica con antimicrobianos, primeramente con furoxona, y
al cabo del tiempo, los que no creían que Helicobacter pylori era causante de la úlcera, pues tuvieron que tragarse sus palabras. Y este estudio del 2004 demuestra que los pacientes con úlcera péptica diagnosticados por endoscopía, si no les damos tratamiento, ¿sí?, el 80% tienen, 72% tienen recidiva a 6 meses, 72%. Si les damos terapia de mantenimiento con omeprazol, con pantoprazol o con cualquier prazol, la recurrencia es el 25%. Y si no les damos nada, pero les erradicamos Helicobacter pylori con antimicrobianos, la recidiva llega al 2%. Esto es no estadísticamente significativo, es súper estadísticamente significativo. Es la demostración de que la mayoría de las úlceras duodenales se deben a Helicobacter pylori y también las úlceras gástricas. Helicobacter pylori vive en todo el mundo. Hay países donde se ha encontrado en un 70%, como en nuestro país, como en China, etcétera, etcétera. En algunos lugares de África en el 90 o el 80%, en Estados Unidos en el 40%. ¿Y qué creen? El lugar donde se descubrió solamente es el 20%. Y ahí se descubrió. En nuestro país, los pacientes mayores de 40 años, hay una frecuencia del 70 al 90%, dependiendo de donde ustedes hagan el estudio epidemiológico. 70-90%. Primero se le llamó Campylobacter pylori, pyloridis, luego le cambiaron a Campylobacter pylori y luego le pusieron Helicobacter pylori cuando tenían que ver que no tenía nada que ver con Campylobacter, sino que el único germen que se le parecía era el helicóptero, ¿verdad? Entonces, es una bacteria gram negativa con bacilos curvados o espirales, con 6 flagelos, microaerofílica, difícil de cultivar, es un cacahuate con pelos, ¿sí?, con 6 flagelos en un lado, que sabe nadar, que vive en la capa de moco, aquí vive, y que además fabrica urea, tiene ureasa, que rompe la urea de los tejidos y fabrica bicarbonato y amoníaco. Tiene una movilidad y una gran capacidad de resistencia. Disminuye la integridad de las mucosas con citoxinas, con ureasa, con todas estas enzimas para destruir la mucosa. Invade la mucosa, produce inflamación y produce hipersecreción de gastrina y por eso produce una úlcera. E hipersecreción de pepsina y por eso produce una úlcera. Esto es por lo que produce úlceras, por la gastrina y por la pepsina. Algunos son patógenos y otros no. Los patógenos tienen enzimas, adhesinas, toxinas, proteínas antigénicas y son de una cepa patógena. Hay más de 30 especies de Helicobacter pylori. Tiene una toxina muy brava, que es la toxina vacuolizante, la toxina vaca, ¿sí? Se asocia a tejido grave en el tejido gástrico. Y otra, la proteína antigénica CAGA, ¿sí? Yo no le puse así. Y entonces eso se asocia a inflamación y degeneración epitelial. Esta se relaciona con el cáncer y esta es altamente patógena. Imagínense una vaca que caga en el estómago. Ah, caray, está grueso, ¿verdad? Muy bien. Los genotipos son las cepas TOX positivas. ¿Por qué algunos pacientes hacen enfermedad clínica y otros no? La mayoría que tenemos Helicobacter en el estómago no hacemos enfermedad. Bueno, hay factores ambientales, factores de hacinamiento, se dice que la dieta rica en carbohidratos, que el pobre suministro de agua y que va aumentando la incidencia a mayor edad. Y que las enfermedades febriles en la infancia favorecen la colonización. Todo esto lo tenemos en nuestro país, de ahí la frecuencia tan importante. Pero también hay susceptibilidad en algunos pacientes y una respuesta exagerada inflamatoria controlados por los genes HLA. O sea, es algo complicado. Helicobacter pylori solo se encuentra en la especie humana. Los demás animales tienen su propio Helicobacter. Hay Helicobacter canis de los perros, Helicobacter felis de los gatos, Helicobacter bruchus de las suegras. En fin, hay varios Helicobacter, ¿sí? La transmisión se hace por vía fecal oral, es una enfermedad
fecal, pero se le ha encontrado en forma cocoide en la placa dentrobacteriana, por lo que también se puede transmitir directamente por vía oral o a través de reflujo. Un beso con reflujo, un beso ardiente, ¿eh? Un beso de agrura, ¡ay, qué rico! No, pues es con Helicobacter, ¿no? Y una pasadita de lengua por la placa dentrobacteriana, Helicobacter, ¿para qué os quiero, ¿verdad? Muy bien. ¿De qué es culpable el Helicobacter? ¿Úlcera péptica? Sí. ¿Úlcera duodenal? También. ¿Gastritis? Sí. ¿Tumor esmal? También. ¿Cáncer gástrico? También. Se dice que el Helicobacter pylori es un carcinogenético del grupo 1, según la Organización Mundial de la Salud. Eso significa que el Helicobacter pylori es lo que es el tabaco para el paciente con cáncer pulmonar o el cáncer cervicuterino y el papiloma, el virus del papiloma. Así de importante es, pero solamente con algunos pacientes. Tiene una enzima llamada ureasa que destruye la urea de la pared y entonces hace su propio Helicobacter. Este es el Helicobacter pylori mexicano, este es el Helicobacter pylori norteamericano, y en estas épocas mi amigo el Peje dice que este es el Helicobacter. Este es el causante. Fue la única forma que Salinas de Gortari tuviera pelo, ¿sí? Si no, siempre iba a ser pelón. Muy bien, ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el Helicobacter pylori en relación con lo que estamos hablando de úlcera péptica? Probablemente el Helicobacter se tome en la infancia o en la juventud y provoque una gastritis o una gastroenteritis aguda, que en la mayoría de los casos da lugar a una gastritis crónica, ¿sí?, de tipo antral en la juventud. En algunos pacientes, cuando hay factores de tipo ambiental o factores del huésped, desarrolla una gastritis atrófica multifocal que puede provocar cáncer gástrico, úlcera gástrica o linfomas del tipo MALT. Y esa gastritis antral también puede provocar úlcera duodenal y linfoma en los adultos. Bueno, aquí cáncer gástrico ya son los adultos ya de la cuarta edad, como yo creo entender alguna vez, ¿verdad? Muy bien. Entonces, gastritis aguda antral, aquí hay una gastritis aguda, se ven erosiones, aquí está el píloro, se ven algunas erosiones, enrojecimiento de la mucosa, aquí se ve una imagen en piel de leopardo, zonas blancas alterando con zonas rojísimas, 100%, no se alcanza a ver el 100, pero aquí es el 100% de las gastritis agudas antrales y crónicas son por Helicobacter pylori. La gastritis de tipo folicular, en la cual el estómago se ve como un empedrado, así, si aquí lo pintamos con una tinción de índigo carmín, entonces se verá una imagen en empedrado producido por Helicobacter pylori. Úlcera gástrica del 70 al 90% de los casos, úlcera gástrica, y duodenal del 80 al 95% de los casos. Cáncer gástrico del 40 al 94% de los casos. Aquí a lo mejor es mucha la diferencia, lo que pasa es que cuando ya no hay ácido en el estómago y hay cáncer gástrico, el Helicobacter se va y ya no está, pero por estudios serológicos se puede encontrar de manera importante en un número importante de casos. Y tumores maltomas en el 100% de los casos. Muy bien, se asocia también con otras enfermedades. Produce pérdida de tiempo de sangre por gastropatía erosiva crónica, afecta a la mala absorción del hierro, porque el Helicobacter pylori consume hierro, y el tratamiento de erradicación revierte la anemia y mejora la absorción. También hay evidencia de que la púrpura trombocitopénica idiopática está relacionado con Helicobacter pylori. Esto fue publicado en Estados Unidos y en nuestro país. Se hizo en el 2007 un consenso mexicano sobre Helicobacter pylori que se publicó en la revista Gastroenterología de México, que fue coordinado por el doctor Miguel Abdo, que está sentado ahí como si fuera alumno, pero él ya es maestro. Y el doctor Abdo fue el que, como presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, coordinó este consenso mexicano de Helicobacter pylori, en el cual pues estuve yo participando, y pues son algunas cosas a las que llegamos al consenso. Aquí hay otro del mismo consenso. Existe controversia en cuanto a dispepsia, y puede haber mejoría en la dispepsia con erradicación, pero no hay causalidad. Y como lo dijo el doctor
Francisco Salas en la plática anterior. La enfermedad por reflujo, no hay nada, evidencia que tenga que ver con enfermedad por reflujo. En teoría puede tener una enfermedad, un efecto protector, pero la verdad es que el tratamiento de erradicación del Helicobacter ni causa reflujo ni incrementa la sintomatología, evidencia altamente importante de tipo 1. Muy bien, se puede relacionar con otras enfermedades como las que ustedes observan aquí, inclusive se le ha enfermedad con enfermedades cardiovasculares como el infarto, y en gastritis, el Helicobacter pylori asociado a los antiinflamatorios no esteroideos se incrementa importantemente el riesgo de desarrollar gastropatía, ¿verdad? Y bueno, al paciente con úlcera péptica no hay que hacerle endoscopía a menos que tenga síntomas de alarma como los que se encuentran ahí. Cuando tenga estos síntomas que se observan ahí, vómitos retencionistas, plenitud postprandial, control de lesiones premalignas, síntomas crónicos, pacientes mayores de 50 años, etcétera, etcétera, pero no está indicada en síntomas leves y ocasionales. Pero si sospechamos que hay una enfermedad ulcerosa citopéptica, el mejor método de diagnóstico es la endoscopía. El Helicobacter pylori se diagnostica por métodos invasivos o por métodos no invasivos, o por métodos directos o indirectos, invasivos que requieran endoscopía y no invasivos que no la requieran, directos cuando se ven las bacterias e indirectos cuando no se ven. Por ejemplo, los métodos invasivos directos sería el cultivo, que es muy difícil, muy duro, difícil de hacer el cultivo porque el Helicobacter pylori es muy difícil de cultivar. El método más utilizado para ver directamente es la histología, que permite observar los Helicobacter pylori, tanto en cepillado como en biopsias, o algunas técnicas moleculares. Los métodos invasivos indirectos son las pruebas rápidas de urea-ureasa, como el CLO-test y el Q-test, en donde una biopsia del estómago se pone en una capsulita de gelatina con urea, y si hay un cambio de pH cambia de color, y entonces sabemos que tiene Helicobacter pylori. Las pruebas de catalasa o de ureasa rápida, prueba rápida. Y no invasivos directos, bueno, se puede buscar el Helicobacter pylori con técnicas moleculares en jugo gástrico, en heces, salivas y en inmunoensayo en heces. Sin embargo, pues la manera más importante de diagnosticar el Helicobacter pylori en nuestro medio, pues es hacer una endoscopía si el paciente tiene síntomas de una gastropatía, de algo crónico en el estómago. Y los métodos no invasivos indirectos, el más utilizado es la prueba de aliento, en donde se le da al paciente una cápsula cargada con urea radioactiva, en el estómago se rompe en bicarbonato y ácido carbónico, el cual se mide en un aparato que mide la radiación, y entonces en unos minutos sabemos si el paciente tiene Helicobacter pylori en el estómago. Y los métodos no cuantitativos son la serología, es el método más sencillo, pero requiere una correlación clínica adecuada, sirve detectando anticuerpos anti-Helicobacter, pero no nos habla de infección actual, nos habla de si el paciente ha tenido alguna vez contacto con el Helicobacter pylori. ¿Estaría indicada la realización de pruebas de detección en toda la población? La respuesta es: solamente hay que someter a pruebas a los pacientes que tengan patología en los que se recomienda el tratamiento. Si buscamos Helicobacter, debemos buscarlo solamente en caso de lo que queramos matar. ¿En quiénes debe erradicarse el Helicobacter? No en la población general, en la enfermedad por reflujo, en la dispepsia no ulcerosa y en las enfermedades en las que no tenemos evidencia de su participación. Y sí se debe eliminar cuando hay gastritis antral y la hemos diagnosticado por endoscopía, gastritis atrófica y metaplasia intestinal, úlcera gástrica y duodenal, que es lo que nos interesa en este tema, cáncer gástrico en donde se ha dejado un pedazo del estómago, hijos de padre con cáncer, maltomas, anemia ferroprénica, púrpura trombocitopénico y aquellos pacientes que tienen Helicobacter y que tengan que tomar antiinflamatorios en épocas prolongadas. ¿Quiénes requieren tratamiento? Los que tienen úlcera péptica, historia de úlcera péptica, linfoma gástrico, cáncer gástrico, hijos de padres con cáncer gástrico y pacientes con gastritis atrófica y metaplasia intestinal. ¿Hay que darle tratamiento a todos los pacientes en los que se detecte Helicobacter pylori? No, pero si lo buscamos solamente debe ser con intención de tratarlo. Muy bien,
¿Cómo se mata el Helicobacter? Bueno, tiene una historia importante, 70 medicamentos, 70 combinaciones, 27 medicamentos, 16 antimicrobianos, bismuto, bloqueadores, etcétera, 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 con duraciones de 2 días a 1 mes. La verdad es que el mejor, como ya decía, el mejor inhibidor de la bomba de protones es el que es realmente sano. Entonces, el diagnóstico de la enfermedad ulcerosa en el momento actual se realiza con una endoscopía, con toma de biopsias para patología y una prueba rápida de urea-ureasa. Si hay Helicobacter pylori, se hace una prueba del aliento después de terminar el tratamiento y solo en úlcera gástrica una nueva endoscopía. Muy bien, ¿cuál es el tratamiento de la enfermedad ulcerosa? Me quedan 14 minutos. Queremos una rápida curación, alivio de los síntomas y prevenir complicaciones y recurrencia. De tal manera que se han intentado y se utilizan dieta, antiácidos, bloqueadores H2 e inhibidores de la bomba de protones. La dieta. Se han empleado diferentes dietas en la enfermedad ulcerosa. La más común era, bueno, hace muchos años, era una dieta llamada dieta de SIPI, en la que se le daban al paciente leche y crema cada hora, alternando con antiácidos. Al paciente le salían cuernos, ¿verdad? Luego se utilizó dieta blanda. ¿Qué quiere decir dieta blanda? Pues yo no sé, la verdad. El guacamole es blando, ¿no? Pues sí. A mí me dice mi médico, tome usted dieta blanda y tomo guacamole, salsa mexicana, salsa verde, todo eso es blando, ¿no? En fin, cada quien interpreta como quiere. Dieta fraccionada, pues ¿qué? ¿Corto bien la carne? En mis tiempos se decía dieta, se daban 5 dosis, 5 alimentos, desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. Híjole, 5. Acababa el paciente, pues, como el doctor Salas, ¿verdad? Oye, la dieta que se debe usar es normal, sin secretagogos, ¿verdad? La dieta de SIPI, bueno, era la ideal, leche y crema cada hora. Si le dan, se produce rebote, y si le dan antiácidos, puede hacer litiasis renal, vesicular, etc. La leche es un alimento que Dios lo hizo para los becerros, y para los niños de pecho la leche de mujer, no para los adultos mamíferos. Así que no sean mamíferos, no tomen leche. Ok, no hay una dieta universal. La dieta que hay que dar al paciente, los que estimulan la acidez, como los irritantes, el alcohol, las especies, evitar los alimentos que vacían el vaciamiento gástrico, las grasas, y evitar la leche por su efecto de rebote. Por supuesto que un paciente no puede salir del consultorio sin una hojita de dieta. Si no le damos una hojita de dieta, no regresa con nosotros. Pero bueno, cuando el paciente esté bien, se le puede dar su dieta libre, lo que acostumbre, en lugar de dietas fuera de su alcance. El alcohol no retarda la úlcera, pero la mayoría de las bebidas, la cicatrización, pero la mayoría de las bebidas agravan los síntomas por los que se evitan. Y el tabaco sí retarda la cicatrización, hay que prohibir el tabaco siempre que sea posible. Antes se utilizaban todos estos medicamentos, ninguno de ellos se utiliza. Ya el doctor le habló de los antiácidos, que solamente se pueden utilizar como sintomáticos. Ya les habló de las ventajas y las desventajas, por lo que no me voy a detener en eso. También les habló de los bloqueadores H2, la cimetidina de 76 y la famotidina del 80 y tantos, con potencias que van de 1 a 100. La cimetidina tiene potencia 1 y la famotidina 40, 100 veces más potente. La cimetidina prácticamente en desuso por sus efectos colaterales, particularmente con lo que ahora se llama disfunción eréctil y que en mis tiempos se llamaba impotencia, pero que bueno, también produce ginecomastia, confusión mental, o sea, los candidatos creo que toman cimetidina, granulocitopenia y tienen interacción con algunas drogas. Realmente la ranitidina se sigue utilizando ampliamente, pero el efecto es que lo malo es que produce taquifilaxia. Al cabo de unos cuantos semanas o tal vez menos tiempo, hay que ir aumentando la dosis porque el cuerpo se va acostumbrando y ya no sirve. La famotidina fue muy buena, fue el mejor bloqueador H2,
el más potente y de vida media más prolongada. Nosotros hicimos un estudio en el 88 en donde logramos esas tasas de cicatrización con famotidina, 89% a 6 semanas en úlcera gástrica y 96 a 6 semanas con úlcera duodenal, pero pues no se comparan con los medicamentos que son los bloqueadores de la bomba de protones. Los costo-beneficio más efectivos se combinan con la enzima encargada de captar hidrogeniones en la célula parietal. A mayor dosis, mayor inhibición, y generalmente el efecto dura hasta 24 horas, aunque actualmente sabemos que duran menos. Estos son los bloqueadores de la bomba de protones: omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol y el último grito de la moda, el deslansoprazol, que acaba de salir en nuestro país y que es un inhibidor. Estas son las dosis que se pueden utilizar. Aquí está equivocado, aquí son 60 miligramos. Todos ellos deben darse cada 24 horas. Normalmente mantienen el estómago con un pH cerca del alcalino, aproximadamente entre 12 y 18 horas, el que dura más tiempo, y con eso es suficiente. La dosis es una dosis única por la mañana en ayunas, cuando menos 1 hora antes de la toma de alimentos, y en general para la úlcera péptica no hay que combinarlos con otros inhibidores de la acidez. Y si hemos encontrado el Helicobacter pylori, hay que erradicar el germen con 2 antimicrobianos. Los más útiles en el momento actual son claritromicina y amoxicilina, ¿sí? Claritromicina y amoxicilina cada 12 horas, más un inhibidor de la bomba de protones cada 12 horas. Cualquiera de estos, todos son iguales. Esto es lo más utilizado. En nuestro país, al metronidazol hay mucha resistencia, porque los mexicanos tomamos metronidazol para muchas cosas, y entonces al Helicobacter mexicano le gusta el metronidazol, se lo toma con sangrita, o con tequila, en lugar del tequila. Se pueden dar sales de bismuto, tetraciclinas, nitrofurantoínas y otros antibióticos que están todavía en estudio. Pero hay que dar 2 antimicrobianos más un inhibidor de bomba de protones, cuando menos 10 días, lo ideal 14 días, para lograr tasas de erradicación de más del 90%. Pero hay problemas, hay resistencia del germen de los antimicrobianos, posibilidad de reinfección, costo elevado del esquema, hay efectos colaterales, necesidad de múltiples tomas de medicamentos, lo cual da por objeto que haya poco cumplimiento de la terapéutica. Además es un tratamiento relativamente caro. Y los pacientes que tienen úlcera negativa a Helicobacter, a Aines y a Zollinger, hay que darle, o necesidad de toma de Aines, hay que darle terapia de mantenimiento, tratamiento permanente con un inhibidor de la bomba de protones. La úlcera péptica se puede complicar con hemorragia, con perforación, con penetración a órganos vecinos o con estenosis pilórica. Algunas complicaciones las podemos tratar por endoscopía, podemos dilatar las estenosis pilóricas, podemos controlar las hemorragias por endoscopía, y la perforación la podemos cerrar por endoscopía, pero muchas veces se hace en combinación con cirugía laparoscópica. La dilatación pilórica en algunos casos es un procedimiento temporal, pero en otros casos, cuando no se puede operar, un balón en el píloro puede lograr una dilatación, como este paciente que se está haciendo una dilatación con un balón hidroneumático en mi hospital. Las hemorragias se pueden manejar con inyección o con electrocoagulación. Este es el equipo de sonda térmica que tenemos en nuestro hospital, una cubierta de teflón y una punta de aluminio que calienta y quema las lesiones. Este es un equipo de argón plasma en donde se queman las lesiones. Este es una pechuga de pollo bien cocida o término medio, como ustedes la prefieran. Aquí esta película no corre, pero era un tratamiento de una quemadura. Perdón, una quemadura, una úlcera. Una úlcera se le pueden poner clips para controlar la hemorragia. Aquí hay una úlcera prepilórica sangrando y aquí está el hemoclip colocado. Aquí está el píloro y aquí está el clip colocado controlando la hemorragia. O se le pueden inyectar sustancias, esclerosantes, factores de coagulación, alguna otra cosa. Esta es una lesión sangrando activamente en el fondo del estómago, a la que se le inyecta alcohol absoluto, adrenalina, etcétera, etcétera. Pero bueno, si no se controla, bueno, cirugía.
La enfermedad acidopéptica solo está indicada en complicaciones que no hayamos podido resolver con endoscopía. La cirugía es un procedimiento que se utiliza muy rara vez en úlcera péptica, solamente en pacientes con hemorragias torrenciales, pacientes con perforación libre a cavidad, hemorragia digestiva no controlada por endoscopía y rara vez por una sospecha de malignidad. En ese caso la cirugía puede ser la última solución para un paciente en donde pues, se localice el sitio de la hemorragia, se ligue el vaso o se reseca el estómago dependiendo del tipo de úlcera que sea. Y terminamos con la encuesta de la ONU que dice, por favor diga honestamente qué opina de la escasez de alimentos en el resto del mundo. Los resultados fueron desalentadores. Los europeos no entendían qué significaba escasez. Los africanos no sabían qué eran alimentos. Los argentinos no entendieron qué quería decir por favor. Los gringos preguntaban qué significa el resto del mundo. Los cubanos pedían que le explicaran qué significa, qué opina. Y en el Congreso y Gobierno de México se debate sobre qué quiere decir honestamente. Bueno, pues muchas gracias por su atención.